Guía de Ciencia, semana 19. Tema: el eje de inclinación de la Tierra y los polos terrestres. Antes de iniciar el desarrollo de esta guía, voy a mandar un saludo muy especial a Fernanda Fabiola, a Xiomara Lisset, Melanie, Jadel Oliva y Tatiana. Muchas gracias por estar siempre pendientes de los videos. Como siempre, la indicación es la siguiente: realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias para poder comprender el contenido y poder desarrollar las actividades. Yo daré ciertas ideas que les servirán para el desarrollo de las actividades. Iniciemos con la lectura. Introducción. Anteriormente aprendimos sobre los movimientos de la Tierra. La rotación es el movimiento que hace que el planeta gire sobre su propio eje, es decir, sobre sí misma. La traslación ocurre cuando la Tierra gira en torno al Sol, y la precesión se asimila al movimiento de un trompo cuando se está quedando sin poder de giro, que comienza a tambalearse de un lado a otro teniendo un ángulo de inclinación que cambia con el tiempo, pero sin caerse por completo. 1. El eje de inclinación y los polos. Seguramente ya conoces que en la Tierra existen dos polos conocidos como polo norte y polo sur. Estos son los extremos superior e inferior de nuestro planeta. Es posible que también conozcas que en los polos hace muchísimo frío. Hace tanto frío que una persona podría congelarse si no se protege de forma adecuada. Pero, ¿sabes por qué hace tanto frío en los polos? La respuesta a esta pregunta está en el ángulo de inclinación de la Tierra. En los polos hace mucho frío por la ausencia de luz solar en los círculos polares, y esta ausencia sucede por el ángulo de inclinación con el que gira nuestro planeta, que actualmente es de aproximadamente 23 grados. Al estar inclinado existe una parte del planeta que no recibe luz solar en una época del año. A esta parte o zona de la Tierra que no recibe luz debido a este ángulo de inclinación se le conoce como círculo polar ártico en el polo norte y círculo polar antártico en el polo sur. 2. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera ángulo de inclinación? Imagina que, por alguna razón, la Tierra comenzara a girar sin ángulo de inclinación, como si se tratara de un trompo. La Tierra recibiría luz solar, desde el polo norte hasta el polo sur. Esto podría provocar que la temperatura en los polos fuera mayor de lo que es actualmente y evitaría la formación de hielo, y si por alguna razón produjera hielo, sería mucho menos del que hay actualmente. Este efecto podría ser muy negativo para nuestro planeta. Al perder el hielo en los polos por el aumento de la temperatura en ellos, nuestro planeta sufriría un aumento en la temperatura atmosférica global. 3. La rotación y clima. Ahora que sabemos que el frío de los polos se debe al ángulo de inclinación de la Tierra, aprendamos más sobre los efectos que los movimientos de la Tierra tienen sobre nosotros. La semana pasada aprendimos que la rotación de la Tierra dura aproximadamente 24 horas. Quiere decir que los días duran 12 horas y las noches también duran 12 horas, ¿verdad? Esto es cierto para lugares próximos al Ecuador, pero a medida nos acercamos a los polos, ya sea norte o sur, los días pueden ser más largos o cortos de lo que estamos acostumbrados, pues en la medida que nos acercamos a los polos la duración de los días y las noches ya no será de 12 horas como estamos acostumbrados cerca del Ecuador. Si nos paramos en un círculo polar, observaremos el fenómeno conocido como día polar, y cuando el Sol se oculta puede volver a aparecer hasta después de 180 días, y se conoce como noche polar. En los polos se puede notar el Sol consecutivamente por mucho más tiempo que en otras partes del mundo. Aún así, el calor recibido por el Sol en el día polar no puede derretir todo el hielo que hay en el polo. Además, este hielo suele recuperarse en la noche polar cuando el Sol ya no incide en el polo. Es por esa razón que los polos siempre contienen hielo, pues la cantidad de hielo acumulada por la noche polar siempre es mayor que la cantidad de hielo perdida durante el día polar. 4. La traslación y el clima. Conozcamos los beneficios que la traslación posee para nosotros. En la figura 3 podrás ver que el ángulo de inclinación terrestre apunta siempre en la misma dirección, lo que cambia es la posición de la Tierra a lo largo de la elipse. Si este no fuera el caso, y el eje inclinado apuntara siempre hacia el Sol, significaría que en el norte siempre sería verano y en el sur, invierno. En los polos, la traslación define el tiempo que dura el día y la noche polares. Como ya mencionamos, la dirección del ángulo de inclinación apunta siempre en la misma dirección,
es decir que la única forma en la que un polo pueda recibir más o menos luz durante una época del año será por su posición respecto al Sol. Esto no es ni más ni menos que la posición de la Tierra dentro de la elipse en la que se traslada durante el año. Si lo piensas bien podrás darte cuenta de que, durante el año, el clima se comporta diferente. En El Salvador, por ejemplo, en enero la temperatura disminuye a principios y comienza en aumento poco a poco, pero a mediados de marzo inician las altas temperaturas y a finales de mayo las lluvias comienzan a llegar al país. La mayoría de las lluvias caen desde inicios de junio y van disminuyendo a finales de septiembre. Mientras que en los meses de octubre y noviembre el clima comienza a ponerse más frío y con mucho viento. En diciembre se alcanza la época más fría y sin lluvias del año. En El Salvador no existen las clásicas 4 estaciones, en este caso son conocidas como estación lluviosa y estación seca. Finalizada la lectura se les presentan 5 preguntitas, las cuales podrán contestar con la lectura que realizaron. En su guía ya vienen las respuestas, pero yo les sugiero que traten de contestar sin ver las respuestas para luego que las comparen con esas respuestas que están en su guía. Pregunta 1. ¿Cuál es el ángulo de inclinación en el que rota la Tierra? El ángulo es de 23 grados. Pregunta 2. Nombre de los polos de la Tierra, polo norte y polo sur. Pregunta 3. Tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje de rotación, 24 horas. Pregunta 4. Cuando el Sol no se oculta por varios meses en los polos, ¿cómo se llama este fenómeno? Se llama día polar. Pregunta 5. ¿Cuáles son las estaciones existentes en nuestro país, El Salvador? Sería estación seca y estación lluviosa. Veamos las actividades para esta guía. Actividad 1. Describe los efectos que los movimientos de la Tierra tienen en el clima de los polos norte y sur del planeta. Veamos qué pasa en el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación provoca que el clima de los polos sea frío por la ausencia de la luz solar. Veamos en el movimiento de rotación. El movimiento de rotación provoca en los polos días más largos o días más cortos, es decir, días polares y noches polares. Y luego tenemos la traslación. En los polos la traslación define el tiempo que dura el día y la noche. Veamos la actividad 2. Describe qué pasaría en el polo norte y sur si nuestro planeta rotara sobre su eje, pero no tuviera un ángulo de inclinación, es decir, que rotara como un trompo que nunca se inclina. Esta pregunta la van a poder contestar con la información que está en la guía. Yo les voy a dar una idea y dice que a la hora de que la contesten, su párrafo tiene que tener por lo menos 40 palabras como mínimo. Entonces yo les voy a dar una idea a continuación, ustedes la pueden enriquecer. La Tierra recibiría luz solar desde el polo norte hasta el polo sur. Esto aumentaría las temperaturas en los polos. También provocaría un aumento de temperatura atmosférica global, es decir, en todo el planeta. Además, se perderían las reservas de agua dulce, ya que los glaciares se derretirían. Veamos la última actividad. En cada época del año ocurren cambios en el clima conocidos como las estaciones del año. Sin embargo, en El Salvador no tenemos el clásico verano, otoño, invierno y primavera. Estas épocas son divididas en época lluviosa y época seca. Deberás identificar cuál es el comportamiento del clima en diferentes meses del año para nuestro país y colocarlo en la posición del planeta Tierra en la que corresponde. Lee el contenido de los siguientes literales y coloca la letra en el mes al que corresponde la característica del clima dentro de la figura. Literal A. Es un mes frío en el que generalmente no llueve. Según la lectura, sería el mes de diciembre. Aquí iría el literal E. Literal B. A finales, en el que las lluvias dejan de ser muy constantes y es el final de la época lluviosa,
sería en septiembre según la lectura que realizamos. Luego el literal C, en este mes comienzan las lluvias, es decir, el inicio de la época lluviosa. Sería en mayo. Le vamos a poner mayo porque aquí nos pusieron el mes de mayo, entonces sería mayo. Literal D, es uno de los meses más calientes del año, sería marzo. Literal E, la época lluviosa está en su máximo esplendor, es uno de los meses más lluviosos del año, sería junio. Y por último tenemos el literal F, este mes es frío al principio y comienza a hacer algo de calor a finales, sería el mes de enero. De esta forma les quedaría este esquema. Que tengan un bonito día.